Si hay corriente, sí, vamos a prestar servicio. Estamos en restaurante 2007 y se acaba de ir la corriente. 15 cuadras y no hay electricidad. Donde único no hay apagones es en los hoteles, porque es un candil increíble. Hay personas alumbrándose hoy en Cuba con candiles. Nos arreglamos, nos pusimos lindos, dijimos vamos a hablar de comedera y miren cómo regresó, miren, despeinar, sudar, con hambre. Congeladas, que evidentemente no se han podido descongelar porque la corriente no nos permitió. Aquí estamos los millonarios, miren, calentando arroz en la sartén. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre blog cubano. Me arreglé, me vestí. Lisander y yo íbamos a comer a un restaurante estatal del gobierno porque son realmente los más baratos. Cuando llegamos, adivinen qué, no hay electricidad. Para variar en esta provincia, en este país, no hay electricidad. Y debe ser como hasta las 10 de la noche, nos dijo el muchacho. Y dijimos, vamos a ver qué comemos entonces, pero miren cómo están las tunas. Hoy es lunes, tampoco es que es un fin de semana, pero parece una ciudad desierta. ¿Dónde se han llevado a los tuneros, caballeros? Me los secuestraron. Vamos a ver qué hacemos ahora, porque incluso yo pregunté en la tarde. Ay, Buenas tardes. buenas tardes. Niño, ¿y se puede venir a comer? Sí. ¿Y tienen corriente? Bueno, si hay corriente, sí, vamos a prestar servicio. ¿Y no Pero saben sí, ustedes si en no ese sabemos. horario le quitarán la No corriente? sabemos porque hoy iban a quitar la corriente y la quitaron, la pusieron al momento. No la han quitado. No, se sabe. Ay, ay, ay. A lo Y mejor la quitan por la tarde. yo pensé que ustedes les daban una programación así por ser restaurante. Sí, pero ahora el programa suele estarlo. Y es hasta diciembre, ¿no? Dice, ay, ay, ay. ¿Y a qué hora puedo venir? Bueno, nosotros abrimos a las 6. ¿Y habrá mucha cola hoy lunes? No, ¿De qué hora a qué hora puedo venir? de 6 a 8:30 por ahí. Ay, ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya corriente, pues si no me quedo sin comer. Me dijeron que dependía la corriente, pero se fue justo a las 6 en el horario en que íbamos a venir. De hecho, el otro día nosotros fuimos ahí y miren lo que pasó. Estando en plena comida, miren. Caballero, estamos en restaurante 2007 y se acaba de ir la corriente. Vinimos a comer aquí porque en la casa de nosotros no hay corriente. Aquí la comida es bastante económica. Y no nos han traído la comida aún. Lisandro, yo tengo hambre. Por Dios, miren eso. La gente alumbrándose con los celulares. Ay, Cuba, Cuba. Ah, ya vieron el chismecito. Nosotros nos asombramos de que ahí en el restaurante no contaran con luces para alumbrarse. Las propias personas con los celulares eran los que nos estábamos alumbrando de ese modo. Aquí quizás pudiéramos comer si hubiera electricidad. Este es el Rey Mar, que es un restaurante de pescado. Realmente cuando tienes como un solo tipo de pescado, camarón, esas cosas, pero es el único restaurante de pescado aquí en la zona. Está cerrado porque cuando no hay electricidad en el pueblo, es en el pueblo completo. Este descartado también. Y para ustedes los españoles será muy raro viéndonos quizás comer a esta hora, 6 de la tarde. Pero es que en Cuba los restaurantes abren de 6 a 10 de la noche. Cuando lleguen las 10 de la noche, ya usted no va a encontrar ninguno abierto. Porque allá la cena sí sé que es así como 10 de la noche, bien tarde, no como aquí temprano que es 6 de la tarde. Sander está ahí derrotado, desanimado. Digo, no me pegues esa depresión. Es que no es fácil, caballero. Uno se hace un plan, ahora qué vamos a hacer en la casa, qué cocinamos si no tenemos ni corriente en la casa. Este restaurante de aquí se llama La Dueña y es privado, particular. No llegamos ahí porque los precios deben ser altísimos. Claro, yo entiendo que los restaurantes privados tienen que tener los precios altos porque la materia prima hoy en Cuba no está fácil de conseguir. Entonces, como compran la materia prima más cara, tienen que vender caro, ¿no? Entonces aquí no vamos. Aquí al lado está el restaurante Nuevo Mundo, que es estatal. Y aquí La Dueña, que es privado. Y aquí hay plantas y en el estatal no. Siempre el privado tratando de prosperar y de sacar adelante sus cosas. Vamos, Lisander, porque hoy vamos a comer algo, como si es un pamper. Yo estoy decidida a comer algo. Estoy entre enojada y triste. Lisander estaba súper deprimido ahorita. Ahora es que ha cogido un poquito la vuelta. Pero miren, aquí cogí a Henrito. Encontré a Henrito, que coger significa otra cosa en otros países. Es verdad, hay que tener cuidado con las palabras. Henrito es youtuber, caballero de aquí de Las Tunas. Henrito para todos, búsquenlo por ahí para que vean su contenido, muy bueno. Él está aquí. Aquí con los frikis, vengo aquí un ambiente que me relaja un poco. Bueno, me gusta venir y pasar algunas tardes aquí, que no hay más nada. Y para variar no hay corriente, así que no iba a hacer mucho en la casa, que digamos. Cuando no hay corriente, ¿qué ustedes hacen? Porque veo a los muchachos allá con
con patines y todo eso. Bueno, cuando no hay corriente venimos con equipito Bluetooth, ponemos música y nos ponemos a conversar, a joder, a dar chucho. Los jóvenes cubanos tratando de buscar soluciones a la falta de electricidad, a hacer cosas, entretenerse, porque no es fácil estar en la casa echándote aire con los mosquitos. Así mismo, de hecho ahora hace unos minutos se llevaron la corriente en otras zonas y ya han como llegado como 2 más. Yo digo que ahora van a seguir llegando y ahorita se llena la plaza porque nadie va a tener corriente. Dios mío, que no hay corriente por techo. No, bueno, no. Henrito, un placer, porque él Ay, y yo el nunca placer nos es habíamos mío. visto. Chaito. Bueno, Cuídate, diviértete ahí por ti y por mí. Ya. Yo voy a ver si como algo. está bien. Miren acá los muchachos de lo que hablábamos, ellos se ponen ahí a pasar el rato porque no hay más nada. Y este aquí es el Cadillac, este sí tiene electricidad, tiene planta, los hoteles en Cuba sí tienen electricidad. A mí me preguntan mucho, Nauri, si yo voy a Cuba, ¿dónde me puedo quedar que no hayan apagones? Bueno, la realidad es que donde único no hay apagones es en los hoteles, en algunas casas de renta que las personas han comprado plantas. Pero bueno, yo sí les diría, por favor, averigüen. Si van a reservar por Airbnb, llamen en la casa de renta donde se vayan a hospedar, llamen y les preguntan, oye, ¿ustedes tienen planta? Y tráiganse sus repelentes, su ventilador, tráiganse sus luces para que luchen contra los apagones, porque si no, Pues si no van a experimentar bien de cerca qué cosa es ser cubano y vivir en Cuba, por supuesto. ¿cómo ser cubano y no morir en el intento? Tenemos un problema, una situación muy mala, pueblo chiquito, que están todos los restaurantes en el casco histórico, no se alejan uno del otro y entonces al irse la corriente en el centro, todos están en las mismas condiciones, están apagados. Y bueno, vamos a tratar de bordearlos y vamos a ver si llegamos a la feria, que es un poco alejado, pero hay un restaurante por allá, estatal, y vamos a probar con eso. Se llama 1800, vamos a ver si está abierto. Miren, esta aquí es una heladería, por supuesto, no hay electricidad, no va a funcionar. Pero claro, nosotros tuviéramos la opción de ir en otro reparto, quizás incluso a otro estatal, pero los cubanos no tenemos carro. Nosotros tenemos la Chichiturbo y además a esta hora, Lisander, ¿qué tú me decías? Yo te daba esa idea y ¿qué tú me decías? Es difícil parquear la bicicleta, porque hay un parqueo abierto para tú llegar y toma, socio, colega, toma tanto dinero y cuídame la bicicleta ahí que voy a cenar. No en todos los lugares hay esa posibilidad. Un parqueo de bicicleta ahora, ¿dónde, caballero? ¿Dónde? Seguimos. Todo esto es sin electricidad. Todavía falta un momentico para llegar a la feria y yo estoy muerta del hambre, caballero, muerta del hambre. Yo en serio que tengo hambre. El que es de Las Tunas conoce sí o sí esta heladería La Fuente de las Antillas. Igual, sin corriente, me está pareciendo, no sé, falta un poquito todavía para el restaurante, pero Es imposible no llegar a la conclusión de que no les interesa ganar dinero. Es verdad que la situación de la corriente está mala, pero hagan bloques más pequeños, ¿no? De alguna forma tal de que algunos restaurantes se afecten y otros no. todo esto es un solo bloque. El bloque que pertenece al área más céntrica de Las Tunas, el pueblo. Pero es que hay casas que tienen planta, hay negocios particulares que tienen planta, hay lugares del gobierno que tienen planta, entonces vamos a ponerle también planta a algún restaurante, vamos a regarlo. Algo que haga que uno se distraiga y la pase bien y ya de paso le ganan dinero, ¿no? Exactamente. No es fácil, complicado. Pero amándonos, mira, bajo este árbol, te confieso que te amo. Te ha mordido un perro. ¡Corre! La Fuente de las Antillas. Esta es una escultura icónica de Las Tunas. Esta calle, Mártires de Barbados se llama. Está oscura, aquella desemboca por ir para allá y no veo luz. Y acá, Estamos hablando ya de unas 15 cuadras. 15 cuadras y no hay electricidad. ¿Qué bloque es tan grande? ¿Qué locura es esa? Por ahí era por donde veníamos ahora mismo. Toda la carretera central. Y está oscura. Y por allá está el restaurante al que queremos ir. ¿Bajo qué penumbra? Aquí estoy alumbrándoles con la linterna del teléfono oscurito. Este restaurante a mi mamá le gustaba mucho cuando era más joven. Pero nada. Fíjense que era nuestra última opción, porque miren, justo ahí empieza la corriente. Taratatán. Este es un bloque con suerte hoy. Pero de ahí para allá no hay restaurantes a los que podamos ir. Esa es la gran historia, que a esta hora, ¿a dónde vamos a ir a comer? Nada, vamos a regresar por toda la central a ver si con suerte regresa la electricidad mientras caminamos. Pero miren, este es el bloque de los afortunados. Para allá hay corriente y para acá todo oscuro. Increíble. Vamos, Lisandro. No, imagínate, hemos caminado por gusto. Hemos caminado todo el pueblo, cantidad. Pero mira, traemos los cocullitos. Gracias a nuestro tarequeador. Qué bueno tu micrófono, caballero. Un candil, caballero, porque es un candil increíble. Hay personas alumbrándose hoy en Cuba con candiles.
Miren, y vamos a preguntar aquí, en este kiosco de aquí, porque es el único que se ve abierto. Esa lucecita es de que algo tiene. Bueno, 5 pesos. Y 5, mira, son 10. Ahora recógete, voy a dar un paquete. 490 pesos tengo que darte. 59 billetes de día. 49, que diga. panes y dulce maní es lo que hay, ¿no? Refresco 2 pesos, pan con queso crema 20, pan con picadillo 40. Vamos, ven. Decidimos no comprar de esos panes porque realmente nos parecía dudoso el lugar, no lo vimos como que muy limpio y además el hombre nunca nos hizo caso. Realmente que estaba contando dinero, cosas importantes, pero no nos dijo, esperen luego. Y ya con todo eso dije, mira, mejor no vamos a buscar lo que no está para nosotros. Una mala digestión o algo de eso. Así que vamos para la casa. Casi no se ve, pero eso es un caballo, una escultura de aquí. Y dice Lisander que al paso que vamos nos vamos a quedar como ese caballo así de flaco. Miren, acabamos de llegar a esta cafetería de aquí que es particular, es privada, otro particular con planta, buscando una estrategia. Lisander, producción, alúmbrame un poco la cara, a ver si me ven los tarequeadores. Ahora sí, ellos no venden pizza y dicen que sí venden pan con hamburguesa, pero que no hay pan y que por eso no tienen pan con hamburguesa. Así que seguimos para la casa, tengo tremenda hambre. Miren cómo está esta carretera central de Las Tunas. Miren, es que todo está oscuro, miren, todo está oscuro. Y voy a probar, ¡ay, se me va la motorina que me estaba alumbrando! Producción, gracias. Esto que ustedes ven con corriente, a ver, para acá no hay corriente, como ven, ni para allá. Esta es una tienda en MLC del gobierno, por supuesto. Por eso es que lo ven así con electricidad. ¿Qué pasa? Que eso es para la seguridad de la propia tienda. Incluso ahí duermen un par de muchachos de los que pasan el servicio militar. Todas las noches siempre los rotan y duermen ahí protegiendo esa tienda. Ya estamos llegando a la casa, que es por allá. Pero miren, de este lado de la calle ya es otro bloque y hay electricidad. Ah, rico. Miren, y de este lado no hay luz. Y el barrio de nosotros, que es acá, tampoco hay. Esta casa es el límite. La parte positiva de esto es que mañana vamos a comer pan, ¿sabes? Porque estamos al lado de la panadería y el bloque de la panadería es el que tiene corriente. Así que hoy los panaderos están trabajando a tope. Sí, porque a veces nos hemos pasado 2 días sin que haya pan en la panadería, precisamente por eso, por la electricidad. Claro, cuando no es la harina es la electricidad. Aquí ahí está asado. Cualquier motivo puede ser suficiente. Ay. Bueno, vamos llegando. Caballero, es las 7:40 de la noche. Salimos desde las 6 para el restaurante. Y bueno, 7:40. Estamos llegando a la casa. Vamos a ver qué nos depara porque no sé qué encontraremos de comer. En Cuba tú puedes tener millones de pesos, pero no vas a tener calidad de vida. Piensen en eso. Exactamente. Que no es el caso, porque yo no tengo ni calidad de vida ni millones de pesos, porque si no hubiéramos alquilado algo en transporte y hubiéramos ido a un restaurante particular a comer. O sea que entonces el que tenga millones de pesos sí vive bien. No, porque no vive bien. Alquila el carro y va a un restaurante particular. No, pero no puede ir al restaurante que quiere. Eso es calidad de vida. ¿Por qué? Porque no hay electricidad y hay escasez de alimentos. Está bien, es verdad. Pero a eso que tú dices, no, que el que mira, yo no tengo ni peso ni calidad de vida. Tengo. Bueno, nuestros suscriptores inteligentes saben de lo que hablamos. Momento épico, Lisander abriendo la puerta. ¿Qué es esto? Odio pero contento. No puedes soltar el celular. Sí, porque yo estoy grabando, no estoy ayudando, estoy grabando. Ánimo, tú puedes abrir la puerta, mi amor. Yes. Me está esperando aquí, miren, la cama de los apagones. ¡Uy! No hay más nada, así dormimos nosotros, fresquito que entra por la puerta y el repelente, a usarlo un solo spray por persona. Vamos a ver qué comemos. Muchos de ustedes se quejan de que los youtubers cubanos hacen de lo mismo. Aquí tienen, intentamos hacer un blog de un restaurante, ir a probar su menú, hablar sobre los precios, sobre la calidad de la comida, pero no se puede, apagón total. ¿Y de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Nos arreglamos, nos pusimos lindos, dijimos vamos a hablar de comedera y miren cómo regreso, miren, despeinar, sudar, con hambre. Y ahora vamos rápido a inventar algo para comer, porque esta hambre que hay que apaciguarla. No tengo hambre. Miren, ahí está Lisander inventando. Lisander, ¿qué haces? Unas salchichas congeladas que evidentemente no se han podido descongelar porque la corriente no nos permitió. Y nada, vamos a picarla en juliana, en tiras, y la salteamos un poquito en el sartén. Wow. Y así se le va la congelación y podemos comer algo. ¿Vieron lo que decimos de Cuba? Miren, aquí hay un micro, pero es simplemente calidad de vida. Salchicha congelada. No podemos descongelarla aquí. ¿Por qué? Porque no hay electricidad. No es solamente tener las cosas, es dónde vives. Pero lo positivo es que nos va a durar muchos años. Oh, sí. ¿Vieron? Es que está congelado. El potaje está caliente. Ahora vamos a calentar el arroz. Como no es corriente, la arrocera es por gusto. Anda, ño.
qué trabajo. Y menos mal que tenemos esta sartén antiadherente que nos regaló Francisco. Si no... Ahora los haters ya tienen de qué hablar. Una sartén antiadherente. ¡Wow! Eres millonario. ¿De qué hablas? ¿De qué te quejas? Seguro. Tener que aguantar esos comentarios, Dios mío. Aquí estamos los millonarios, miren. Calentando arroz en la sartén. Y esta es la comida que vamos a tener hoy. Menos mal que ya teníamos potaje hecho. Arroz blanco, ustedes vieron cómo lo calentamos. Medio aguacate que queda. Medio aguacate y salchicha. Y es una bendición tener salchicha, créanme. Esto que es rápido, que bueno, para descongelarlo en la sartén, porque también tenemos pollo, gracias a Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a ablandar un pollo? Bueno, y gracias a ustedes, mis tarequeadores, que tenemos una mejor calidad de vida, porque ahorita hablábamos de la sartén, pero miren esta luz con la que nos estamos alumbrando, gracias a nuestro tarequeador que nos envió esto. Y bueno, ahora no queda nada más, no me queda más que comer. Pero Lisander, ven acá porque tú tienes que decirle algo también a los tarequeadores. Y es que normalmente nosotros tenemos el agua fría en estas jarras, pero como con la corriente a veces no nos da tiempo a que se enfríe y nos gusta tomar agua fría, echamos un poquito en este jarrito milagroso y en el congelador se congela más rápido. Y El después, aluminio tiene algo que enfría todo rapidísimo. Así que por eso es que tenemos. Pero ese, miren, un tip de acá, Lisander, que vive poniendo todo lo de aluminio ahí. Yo, Lisander, que no toque la pared del congelador, que dicen que lo hincha. No sé, son cosas que dicen. Como ustedes han visto, en Cuba usted sabe cómo comienza el día, pero no cómo termina. Nosotros nos fuimos con una idea de ir a un restaurante, caminamos media las tunas y terminamos comiendo potaje y arroz blanco con salchicha en nuestra casa. Así que cuéntenos cómo es esta situación en sus países. O si viven en Cuba, ¿les ha pasado esto? O en sus provincias, si hay más opciones donde comer, donde hay apagón. No está todo tan centralizado como aquí, como en las tunas. cuéntenos sus estrategias para sobrevivir a estos apagones, para tener comida cuando no hay corriente, porque sé que muchas personas sufren, muchos cubanos sufrimos porque después de 8 horas del trabajo llegas a tu casa a las 6 de la tarde y no hay corriente y a esa hora, bueno, pues a cocinar, inventar algo para la familia. Y nada, cuéntenos sus estrategias, sus trucos, sus mañas. Y ahora sí, caballeros, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita. Ese like, caballero, no lo olviden. Compartan tan hermosos como me dicen, oye, estoy compartiendo tus videos con la familia, con los amigos. Coméntenme todo esto que les he hablado, caballero. Ahora sí nos vamos porque se nos va a enfriar y no podemos calentarlo de nuevo en el fogón de gas licuado, que por cierto hay un video sobre eso. Chao, 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 los amo, los quiero. Chao, 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 mi mano.